Ahí está. Entonces, como les decía, vamos de vuelta a ir, qué sé yo, desde un análisis un poco inicial hasta llegar al método de las secciones, ¿verdad? Con inicial no me refiero a que sea lo fácil. Con inicial me refiero a que es básicamente el primer paso que tenemos que hacer o que se espera que hagamos, porque no es necesario, pero que se espera que hagamos a la hora de resolver estructuras o a la hora de resolver armaduras, como es nuestro caso. Entonces, estos dos ejercicios, es decir, o sea, el ejercicio 6.32 con estas dos armaduras, realmente me pareció un poco interesante por el hecho de ver cómo influye ese análisis previo en simplificar una armadura o una estructura o en dejarla como estaba ahora. Supongamos esta. Fíjense que aquí hay dos casos. Hay una estructura A, hay una estructura B. El ejercicio dice, para las cargas dadas, determine los elementos de fuerza cero en cada una de las dos armaduras que se muestran en la figura. Vamos a empezar por la estructura A. ¿Ok? Es esa que aparece en pantalla. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a hacer el análisis de una armadura, entonces en general, lo primero que podríamos hacer es encontrar barras de fuerza cero. Quizás ese sea el paso inicial antes siquiera de calcular las reacciones. Está ahí parejo. Están entre ellos dos quienes es el paso principal. ¿Ok? Pero lo de barras fuerza cero es opcional, netamente opcional. Ahora, la facilidad que nos da es increíble. Veamos esta estructura. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 2, 18, más esta, 19 barras. No, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 barras tiene. Es decir, inicialmente yo tendría las tres reacciones más las 21 barras, es decir, 24 cosas yo tendría que determinar para resolver totalmente la estructura. Eso si yo no pienso y empiezo a resolver directo. Ahora, vamos a agregarle el pienso, vamos a agregarle ese análisis inicial. Entonces, si yo les pregunto, ¿ustedes logran determinar algún elemento o alguna barra de fuerza cero aquí? Si es que logran decir, díganme, tal, tal barra, creo, por tal motivo. O sea, la barra de I, creo, profe, porque no está colineal con HA. Ok, fíjense que lo que dijo la compañera es, se fijó en este nudo y se dio cuenta que era una de las condiciones especiales que habíamos visto. Es decir, se cruzan tres barras, dos de ellas son colineales y la tercera no. Cuando tenemos ese caso de tres barras, dos colineales y una no, la tercera barra, la barra tercera o la tercera barra es necesariamente una barra de fuerza cero. Entonces, esta barra ya es una barra de fuerza cero. ¿Qué más podemos ver? En la EI. Aquí pasa exactamente lo mismo. Y ahí no va a ser también AI porque DI y ya son cero. Y fíjense aquí, por ejemplo, ¿verdad? La idea sería siempre, digamos, encontrar los nudos más simples de identificar. Es decir, quizás el primer paso es ver todos los puntos en donde tenga una situación así. Dos barras colineales y una tercera que no lo es. Ese quizás sea el primer paso para determinar todas las barras de fuerza cero. ¿Sí? Lo que dijo la compañera es totalmente correcto, pero ya es un análisis un poquito más profundo. Por eso quiero llegar enseguida a esa parte. Si yo me fijo en todos estos nudos, todos esos nudos tienen la particularidad de tener tres barras,
dos de ellas colineales y una tercera que no lo es. Entonces, todos estos nudos B, D, E, F y G básicamente eran de las mismas condiciones. Entonces ya logré reducir 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas en mi estructura. Lo siguiente es hacer lo que dijo la compañera. Dijo, ¿acaso si tengo eso y ya identifiqué DI y EI son barras de fuerza cero, de vuelta si analizo el nudo I, si analizo el nudo en I, me puedo dar cuenta que aquí terminaría siendo como un análisis de fuerza de tres barras. Es decir, la barra HI, la barra AI y la barra IJ. ¿Por qué? Porque estas ya son nulas. Ya son nulas. Entonces ahí al analizar este nudo, me doy cuenta que esta barra debe ser una barra de fuerza cero. Análogamente ocurre en el nudo K. Aquí termina siendo una barra de fuerza cero. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense lo siguiente. Fíjense que si yo no hacía ese análisis previo de identificar que F y G eran nudos especiales, a buenas a primeras iba a ser imposible identificar que la barra seca hubiese sido una barra de fuerza cero. Hubiese sido imposible identificar. Por eso, cuando analizan, les recomendaría que siempre vean los nudos más simples y luego, evidentemente, una mirada a todos los demás, a todas las demás barras, a todos los demás nudos. Entonces ahora ya no solamente tenemos 5, sino que ya tenemos 7 barras de fuerza cero. Hay algo más que podemos notar aquí. Fíjense, que nosotros pasamos de lo siguiente. Al principio teníamos 21 barras, ¿ok? Con un primer análisis obtuvimos 5 fuerzas cero, es decir, nos quedaron 16. Con otro segundo análisis logramos reducir 2 barras más, es decir, pasamos a 14. 2 tercios nomás ya son. En vez de tener 25, 21 incógnitas, tengo 14. ¿Qué más yo puedo saber de esta estructura, por ejemplo? O ya no puedo sacarle el jugo. Que es simétrica, profe. La estructura es simétrica, pero la disposición de cargas no. Si la carga P estuviese en el medio, ahí sí, esta barra iba a ser igual a esta igual a esta, todo iban a ser despejados. Al no estar en el medio, ya no necesariamente. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener las reacciones de la siguiente forma. La reacción vertical aquí sería básicamente P sobre 4. Y la reacción vertical aquí sería básicamente 3/4. Es decir, la concentración de tensiones, de esfuerzos es mayor hacia el lado donde está más cerca la carga. Entonces ya no va a tener la misma distribución, las barras van a tener esfuerzos distintos. Otra cosa que pueden lograr ver, aquí hay que pensar un poquito más para saber si es que podemos sacarle el jugo a esta estructura o quedarnos con las 14 incógnitas. Fíjense lo siguiente. ¿Qué pasaba en el nudo D? Cuando tenía dos fuerzas colineales y una tercera que no lo era. ¿Cuántas conclusiones yo sacaba de ahí? ¿Una o dos? Dos.
por un lado, que la tercera barra es de fuerza cero, y la otra conclusión es que esas barras colineales tienen la misma fuerza. Es decir, ahora esta estructura es como si fuese que esta barra HD y DA, o sea, estas barras, formen tan solo una barra. ¿Qué significa eso? Que aquí yo tendría en toda esta diagonal el mismo valor de fuerza. Es decir, HD y DA serían iguales. HI y J serían iguales. AE, EJ serían iguales. Entonces ahí, en vez de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, reduje a la mitad, reduje a 3. BC y AB serían iguales. JF, FC serían iguales. CG, GL serían iguales. Y aquí estos serían iguales. Entonces, ¿qué yo logré? Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 incógnitas. O sea, 7 barras a determinar, 7 valores nada más. Entonces, fíjense que yo no hice ningún cálculo todavía. Y me tomó 5 minutos darme cuenta de esto. Entonces, en vez de tener 21 incógnitas, yo ahora tengo tan solo 7. Tan solo 7. ¿Por qué les muestro esto? Porque realmente es muy interesante que nosotros hagamos todo un análisis antes de resolver una armadura o una estructura. Primero, por el tiempo que nos ahorra. Segundo, porque a medida que vayamos haciendo esto y vayamos haciendo más, nos vamos a dar cuenta de la forma en la que está trabajando la estructura. Nos vamos a dar cuenta de lo que eventualmente pueda ocurrir aquí. ¿Ok? Esto está muy interesante identificar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ocurre cuando analizamos fuerza cero? Imagínense, por solamente fijarnos cuáles son fuerza cero, el trabajo se redujo al 1/3. De lo contrario, resolver esto me iba a tomar muchísimo tiempo. Se resolvía de forma mecánica. Profe, Sí. ¿por qué HL no puede ser una sola barra? ¿Cuál? HL. HL. De extremo a extremo. Mm. Y eso podría llegar a ser de una barra, ¿verdad? Lo que pasa es que al analizar en J, ya es un análisis un poco más profundo, ¿verdad? Tendrías que tener un equilibrio. Por lo tanto, esta barra y esta barra inclinadas tendrían que eventualmente ser iguales para poder, digamos, anularse en ciertas direcciones, ¿verdad? Pero en sentido opuesto en todo caso. Si esto va para arriba, esto no puede ir arriba porque no tendría alguien que lo equilibre. Entonces este iría para arriba, este iría para abajo. La componente vertical se anularía, pero en la componente horizontal hay una variación. Entonces en este nudo IJ y JK varía. Serían iguales de vuelta si la carga, por ejemplo, estuviese aplicado aquí en el medio o si aparece otra carga P aquí. De lo contrario, por esta casualidad se complica. ¿Por qué? Al analizar el nudo J, vos tendrías aquí, por ejemplo, la fuerza
F y J. Aquí, eventualmente, la fuerza JK. Hasta ahí sin problema. Supongamos que esta es la dirección de la fuerza EJ. La única que puede llegar a absorber esa componente vertical sería esta de aquí. Por lo tanto, tendría que ser opuesta. ¿Ok? Entonces, en la componente vertical se anularían estas dos fuerzas entre sí, pero en la componente horizontal estas dos se suman y se suman con este valor. Y esa suma de estas tres fuerzas debe ser igual a esta de aquí. Entonces ahí es que hay una variación entre estas dos fuerzas. ¿Ok? No porque todos estén dispuestos de forma simétrica necesariamente serían iguales, no, porque va a depender del sentido, como es en este caso. Y tiene sentido que no sean iguales porque la estructura se inclina o se concentra más para la izquierda que para la derecha. Queda un poco claro ahí, ¿verdad? Sí, profe. Esta estructura, ¿qué dicen? Voy a contar cuántas barras son. Aquí tengo 29 barras, creo. ¿Qué más podemos saber aquí? En todo caso, ¿cómo haríamos un análisis? Directamente yo optaría por resolver las 29 barras y no. Inicialmente me gustaría tratar de reducir lo máximo posible para tener el menor esfuerzo de cálculo, ¿verdad? Entonces, inicialmente creo que son 29. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que fijar? Si hay barras nulas o barras de fuerza cero. ¿Hay o no hay aquí? Y si las hay, ¿cuáles son y por qué? Me gustaría que ustedes me vayan diciendo. La OI, Sería por... porque tenemos dos alineados y uno no. Genial. Agarra hoy. Esta. Entonces aquí yo me doy cuenta que esta es una barra de fuerza cero. Luego, FK, FK con la misma idea. Luego, parece que ya no hay. y luego fíjense, en esta estructura, realmente 29 logré reducir ahora a 27, ¿verdad? Sigue siendo muy poco el cambio, pero ya es algo. ¿Qué otra cosa me puedo dar cuenta? ¿Cuáles eran las condiciones de este nudo? Evidentemente, las no lineales serían 0 y las que están alineadas son iguales. Es decir, esto podría ser como una sola incógnita. Y esto podría actuar como una sola incógnita. Entonces, evidentemente, reduje una, dos barras y aquí eliminé una y dos. O sea, lo que logré aquí fue pasar de 29 a 25 barras. Fue un paso, ¿verdad? En este caso no se nota gran diferencia. ¿Qué pasa aquí? Aquí necesariamente yo tengo que resolver toda la estructura si quiero calcular todo, porque las cargas no son simétricas. ¿Ok? No son simétricas. Hay otro nudo especial y a simple vista ya no, porque si me voy, por ejemplo, en el nudo A, hay una horizontal, hay una vertical y hay una oblicua.
Es decir, se pueden equilibrar tres fuerzas sin ningún problema. En el nudo F hay dos que están inclinadas y una vertical. Sí, se pueden simplificar. ¿Cómo? Por ejemplo, este podría ser aquí, este tendría que ser así y este tendría que ser así. Y ahí se equilibran sin ningún problema. Las inclinadas se equilibran en horizontal entre ellas y en la vertical la suma es igual a la barra vertical. Entonces, a simple vista, ya no hay, ojo, a simple vista ya no hay una condición especial. Ahora, sí me gustaría aprovechar un poquito algo de mostrar en esta última barra, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, acá si yo tenía esta situación? Estas son barras fuerza cero, pero por alguna cuestión de la vida, aquí yo le aplico una carga P. ¿Qué hubiese pasado con la barra seca? Fíjense que la barra seca sin la carga era una barra fuerza cero también. Al aparecer la carga P, ¿qué pasa con la barra seca? Evidentemente, deja de ser cero, pero ¿qué valor tiene? IP. Directamente tiene el valor de P. O sea, esto ya vale P ahora. ¿Y eso por qué era? Por el punto de aplicación, o sea, el nudo, o no. Y no necesariamente, ¿qué pasa aquí? Aquí hay una situación muy similar a esa. ¿Cuánto valdría la barra CM? Q, Y la verdad es que no tengo idea. Porque en este caso no necesariamente va a ser igual a Q. A lo que voy es, ¿cuándo yo puedo decir que es igual a la carga y cuándo no? Para eso yo podría recordar el caso de condiciones especiales. Si yo tengo un nudo cualquiera, tengo por ejemplo una barra aquí, otra barra aquí, otra barra aquí y otra barra aquí. ¿Qué sé yo? Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. Cuando yo tengo así, esto significa o simboliza un cruce de 4 barras. Cuando yo tengo en esta forma y además los pares de barras opuestos son colineales, entonces quiere decir que estos son iguales entre sí y estos son iguales entre sí. Entonces lo que pasaba aquí era que y acá aparecía la carga P, esta barra, esta carga y esta barra iban a ser iguales a P. Mientras que esta barra y esta barra son iguales entre sí. ¿Qué pasa en este caso aquí? Aquí no tengo un cruce de 4 barras. Entonces necesariamente ya no se da esta situación. Entonces yo no puedo decir que la barra CM va a ser igual a Q. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Categóricamente que podría ser. ¿Puedo decir con certeza? No, no lo puedo decir. Hay que recordar entonces las condiciones especiales de los nudos. En general las condiciones especiales son cuando tenemos un cruce de 3 barras o de 2 barras y una carga, es decir, influyen 3 incógnitas. Cuando tengo un cruce de 4 barras o 3 barras y una carga, como es este ejemplo aquí. Pero para que sean iguales, las fuerzas opuestas, por así decirlo, deben ser colineales. Es decir, si yo tomo este de aquí, donde tengo esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí, por más que estas dos barras verticales sean colineales, yo no puedo tener la certeza
que alguna de estas fuerzas sean iguales entre alguna de ellas. Es más, es muy probable que en esta situación todas las fuerzas sean distintas. Entonces, debemos recordar esos casos de nudos especiales porque eventualmente podríamos llegar a tener una situación así. Entonces, en este caso, yo diría que la estructura ya no podemos simplificarla más. Ya no se podría simplificarla más. Entonces, ¿qué quedaría hasta ahí? De igual forma, eliminamos por lo menos 4 incógnitas. Ya es algo. En esta aquí sí le sacamos el jugo, básicamente redujimos a un tercio del problema. ¿Ok? Entonces van a haber situaciones donde le saquen mucho provecho y en otras donde no tanto, pero sigue siendo bueno. Sigue siendo bueno. Vayamos aquí, por ejemplo. Esta es otra que me gustó. Vamos a hacer el 6.10 primero. Fíjense que este sería el último ejercicio que resuelva de forma conceptual. A partir de aquí sí ya estaría resolviendo al menos 2 ejercicios de forma numérica. Pero este análisis, les juro que para mí es demasiado interesante y muy importante porque le facilita, sé que le facilita la vida. Vayamos al 10. Me dice determinar la fuerza en cada elemento de la estructura, suponiendo que P1 es 800 y que P2 es igual a 0. Voy a tachar este de aquí. ¿Qué pasaría así? Una estructura simétrica. Las cargas también están dispuestas de forma simétrica. Entonces yo me podría limitar a resolver la mitad y la otra mitad quedaría, digamos, despejada. Eso ya me puedo dar cuenta. ¿Qué otras cosas me puedo dar cuenta en esta estructura? Si P2 es igual a 0. Antes de empezar a resolver. Que DF y BG ya es 0. Aquí, este nudo es condición especial, por lo tanto esta barra es 0. Es lo que me dijo. Aquí también este nudo, por lo tanto esta barra es 0. ¿Qué otra cosa? Profe, Sí. una pregunta. Si no es ahí perpendicular, igual iba a ser 0. O sea, si tiene otro ángulo. Sí. Supongamos que tenemos, no sé, una barra aquí, así, una fuerza, el nudo y aquí la fuerza. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Este sería la fuerza AB, esta sería la fuerza BC y por algún motivo, por algún motivo, esta es la barra, no sé, BG, pero es horizontal, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo me acostumbro a hacer sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, evidentemente todas tendrían componentes en X y en Y. Pero ¿qué pasa si yo en vez de hacer eso, me fijo en, por un lado, la dirección de la fuerza AB, le puedo llamar a ese X', por ejemplo, y a la dirección perpendicular, Y'. ¿Qué pasa si yo hago sumatoria de fuerzas en Y'? Me voy a dar cuenta que la única barra que tiene componente sería este de aquí. Es decir, mi sumatoria quedaría así. FBG, negativo porque va a ir para abajo, por seno de alfa, igual a 0. Como alfa no es 0, entonces la fuerza es 0. Entonces no importa si el ángulo es 90, 81, alfa o X. Si tengo un cruce de 3 barras y 2 son alineadas, tengo la certeza de que la tercera será una barra nula. ¿Ok? Pero no necesariamente debe ser perpendicular aquí. Eso está interesante porque
hay veces que, como siempre, por casualidad, en los ejercicios siempre es perpendicular y en algún momento nos presentan un ángulo distinto, como que dudamos, ¿verdad? Entonces ya sabes, si tengo 3 barras, 2 son alineadas, la tercera no, o sea, la tercera va a ser una barra nula, por más que alfa sea 90 o alfa sea 43. ¿Ok? ¿Qué más puedo ver en esta estructura? ¿O ya quedó ahí? Que es simétrica. Sí. Y Simétrica. AC ya es una sola barra. ¿Cuál? AC AC. es una sola barra. Esto estaría trabajando como si fuese una sola barra, ¿verdad? Realmente siguen siendo 2 barras distintas, etcétera, pero a lo que yo quiero llegar es que FAB y FBC serían iguales. A eso es lo que nosotros nos referimos. Después, lo mismo pasaría del otro lado. Esto sería como directamente así, en donde FCD y FDE serían iguales también. ¿Algo más? ¿Qué pasa si alguien analiza el nudo G? ¿Qué ocurre en el nudo G? Fíjense, vamos a hacerlo aquí. Para el nudo G, inicialmente yo podría tener aquí la barra que podría ser BG. Aquí, supongamos la barra que sería AG. No sé, aquí la barra CG. Si hubiera sido así, evidentemente este nudo puede estar en equilibrio para ciertos valores de fuerza. Porque todas las inclinaciones, todos los angulitos de cada una de las fuerzas yo puedo identificar. Por lo tanto, puedo calcular. ¿Qué ocurre? Yo ya analicé el nudo B y me di cuenta que BG es nulo. Es decir, esto es una barra de fuerza cero. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre o el análisis del nudo G queda de esta forma. ¿Qué puedo concluir de ahí? Que la componente en I puede ser 0. ¿Qué implica que la componente en I de la fuerza CG sea cero? La sumatoria de fuerza. ¿Sí? ¿Pero qué implica que su componente sea cero? Que FCG sea 0. Que FCG sea cero. ¿Y qué implica que FCG sea cero? Que FAG también lo sea. Es decir, voy a tener una situación así. Lo mismo ocurriría cuando haga el análisis de nudo F. Básicamente, me quedaría en resolver esta y esta, dos incógnitas. Profe, ¿puedes repetir otra vez eso? Ok. Cuando yo haga el análisis del nudo G, yo puedo tener una situación genérica así, FBG. Las 3 fuerzas que influyen o que participan en ese nudo. BG es nula, eso creo que ya quedamos bastante de acuerdo. Por lo tanto, en mi DCL o en mi análisis del nudo, yo ya no lo coloco. Y ahí yo me doy cuenta que estoy trabajando con una partícula sometida a 2 fuerzas. Para que una partícula sometida a 2 fuerzas esté en equilibrio, ¿qué se debe dar? Se debe dar que esas fuerzas sean colineales, sean iguales en magnitud, del mismo sentido, perdón, de la misma dirección y sentidos opuestos. Si no cumplen todas esas condiciones, quiere decir que las fuerzas deben ser cero. Para que el nudo G esté en equilibrio, estas 2 fuerzas deben estar alineadas. Cuestión que es imposible, porque las direcciones son determinadas por las barras. Entonces, la única forma que esto esté en equilibrio es que ambas fuerzas sean cero. ¿Cómo me puedo dar cuenta también? Y hago sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y.
sumatoria de fuerza en I igual a 0. Supongamos que este es el ángulo alfa. Voy a tener FCG por seno de alfa igual a 0. Por lo tanto, FCG es 0. Luego, sumatoria de fuerza en X igual a 0. FAG más FCG coseno de alfa. FCG era 0. Entonces esto es 0. Por lo tanto, FAG termina siendo 0. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un nudo en donde hay dos barras, si esas dos barras no son colineales, entonces la fuerza en esas barras son 0. Ahora, si FBG no era 0, ahí no, ninguna de las tres barras iba a ser fuerza 0. Porque ahí yo iba a poder formar, digamos, un trapecio y se iba a poder llegar al equilibrio en ese nudo, ¿verdad? Pero si son dos fuerzas o dos barras más las que trabajan o que influyen, entonces deben ser colineales, iguales, en la misma dirección y sentido opuesto. Queda claro ahí, ¿verdad? Ese sería el ejercicio 6.10. Y fíjense como que de 1, 2, 3, 4, 5, de 10 barras, redujimos a 2 incógnitas. Y en este caso, sin siquiera calcular las reacciones. Ahora, vayamos al siguiente caso. Vamos al otro, en donde me dice que el valor de P1 es tanto y el valor de P2 es tanto. Es decir, esta disposición. ¿Qué es algo que no cambió? Evidentemente la condición del nudo B no cambió. Entonces esto sería 0. Por lo tanto, la condición del nudo G no cambió. Entonces, esto viene a ser 0 y esto viene a ser 0. ¿Qué más puedo saber? Otra cosa que no cambió es que toda esta barra, o sea, toda esta longitud AC va a tener la misma fuerza. Es decir, FAB sería igual a FBC. ¿Otra cosa? Fíjense ahora en el nudo D. ¿Qué ocurre en el nudo D? En el nudo D, yo tengo lo siguiente. Tengo esta barra CD, esta barra DE, esta carga que es la carga P2, y por ende aquí la barra DF. ¿Ok? En el ejercicio anterior, ¿qué pasaba? Pasaba que esto no existía, por lo tanto DF era 0. ¿Ahora qué? Ahora tengo esta particularidad que es justamente el cruce que les había dicho hace rato. Que cuando tengo un cruce de 4 barras y la particularidad que las que son opuestas son colineales. En ese caso, yo puedo tener la certeza que esta de aquí terminaría siendo igual a P2 y que FCD sería igual a FDE. ¿Ok? Entonces aquí lo que yo tendría es, esto también trabajaría como una sola o con una sola fuerza, en donde tendría FCD igual a FDE. Este tramo con este tramo de aquí. Este tramo con este tramo de aquí. Y la carga FD sería un valor de P. ¿Ok? En este caso, la estructura en la parte izquierda sería como una sola barra y en la parte derecha sí sería el completo. Sería todo esto completo entre sí. ¿Ok? O sea, al hacer el análisis del nudo F, voy a tener 3 fuerzas. Por lo tanto, se debería equilibrar sin ningún inconveniente. ¿Ok?
lo que quiero llegar es, se dan cuenta como que la disposición de cargas hacen que se reacomoden las fuerzas internas en cada barra. Como que hace que una se anula, hace que en otro momento otra de las barras se anula. Es muy importante darse cuenta de eso. ¿Está bien? Sí. En esa parte no entendí bien. Si f de df vale p, ¿por qué entonces C va a ser como si fuera igual? O sea, son iguales. Lo que ocurre aquí es lo siguiente. Si yo tengo pares así, alineados, entonces cuando yo haga la sumatoria de fuerzas en esta dirección, ¿sí? Evidentemente aparecen F de F y P2. ¿Verdad? Estos pueden ser perpendiculares o no. En este caso, por ejemplo, es perpendicular. Entonces, evidentemente, CD y DE no tienen componente en esa dirección. Entonces, directamente DF y P2 se deben anular ahí. Para anularse deben ser iguales. Y lo mismo ocurriría con esta otra dirección. Para anularse deben ser iguales. Pero fíjense que esa particularidad no solamente se da cuando el cruce es a 90 grados. Es decir, yo puedo tener un nudo así. Profe, Sí. pero en C P1 no le hace efecto, ¿acaso? En C. Sí. Claro, claro que hace efecto. Y Y entonces, uno viene va a ser así. En C. Este es el nudo C. La carga P1 viene aquí y voy a tener la barra BC y la barra aquí sería FCD. Y también tendría aquí una barra, voy a ponerlo para abajo, FCF. ¿Sí? Cuando analice el punto D, vamos a ponerlo por aquí, el punto D, voy a tener P2, este es FCD, FCD, aquí sería la barra F de F, y aquí sería la barra F de E. ¿Sí? Y luego analizaría, supongamos, este punto de aquí. Sería el nudo F. En donde tendría FCF, FDF, y aquí una horizontal que podría ser FFE. ¿Ok? Entonces, P1 afecta evidentemente en el valor que pudiese llegar a tener esto y esto, pero afecta en la resultante de ellos. Al analizar el punto D, lo único que me doy cuenta es que este y este son iguales y que este y este son iguales. ¿Ok? Solamente de eso yo me doy cuenta. Y fíjense cómo P1 es el que afecta en el valor de CD y P2 afecta en el valor de DF. No sé si te queda un poquito más claro ahí. sí, profe. Gracias. Dale. Entonces, ese análisis de identificar fuerza cero, identificar nudos especiales o de condiciones especiales, realmente facilita mucho. Y se espera que nosotros seamos capaces de lograr eso. ¿Ok? Ahora sí me gustaría entrar con este ejercicio. Vamos a suponer, no sé, el primero. Dice lo siguiente. Una armadura de tiro plano para techo se carga en la forma que muestra la figura. 1 kilonewton, 2, 2, 2 y 1.
determinar la fuerza de los elementos CE, DE y DF. Algo que yo les había dicho en clase. En general tenemos, o sea, nosotros vemos dos métodos. Uno el método de los nudos y otro el método de las secciones. En general hacemos el método de los nudos cuando queremos utilizar o calcular todas las fuerzas internas en cada barra. Y el método de las secciones cuando quiero calcular algunas en específico. Porque justamente es más específico, es en una zona, en una sección. Entonces, en general, cuando me pide determinar la fuerza en tal barra o en tales barras, como que ya me puede inducir a utilizar el método de las secciones. Entonces, fíjense, aquí me dice barra CE, barra DE y barra DF. Voy a buscar ahí, ¿dónde están? Barra CE, voy a hacer un zoom un poquito más grande, barra CE, barra DE y barra DF. ¿Ok? Hay casos como este, donde las secciones a tomar son realmente evidentes. ¿Cuál es la idea del método de la sección? La idea es agarrar y cortar la estructura en una parte. Al cortar, voy a separar y voy a decir, esta estructura va a estar en equilibrio y le agrego las fuerzas que yo corté. Y también la otra parte va a estar en equilibrio y le agrego las fuerzas que yo corté. Entonces, yo puedo agarrar la estructura y hacer un corte vertical, hacer un corte vertical, hacer un corte vertical. Puedo hacer un corte horizontal. Puede haber un corte oblicuo. Y eventualmente yo puedo hacer un corte sinusoidal o en una curva. Yo puedo hacer el corte en la dirección o en la forma que yo quisiera. Lo que debería tener en cuenta es que ese corte que yo haga sea útil. Y fíjense que cuando nosotros hacemos un corte, estamos considerando la sección cortada como un todo. Y cuando yo consideraba toda una estructura o una armadura como un todo, es decir, sin ni diferenciar cómo están dispuestas la barra interna, solamente como un todo, como un cuerpo, ¿cuántas ecuaciones yo podría plantear del equilibrio para un cuerpo? Un cuerpo en dos dimensiones. Yo puedo plantear hasta tres ecuaciones. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, momento, sumatoria de tres momentos, sumatoria de dos momentos de una fuerza, pero puedo plantear tres ecuaciones porque yo puedo lograr determinar tres incógnitas. Entonces, por lo general, no significa que es la única forma, pero por lo general, cuando hago un corte o hago el método de las secciones, yo debería cortar hasta tres barras. ¿Por qué tres barras? Porque yo tres incógnitas puedo determinar sin problema. Entonces yo debo hacer un corte que pase por tres barras. Y fíjense, en este caso, las tres barras están aquí. Es decir, si yo hago un corte aquí, por aquí, evidentemente le voy a cortar a esas tres barras. Quiere decir que yo debería poder determinar. Ahora, cuando hago eso, yo tengo dos opciones. Uno, trabajar con esta sección. Dos, trabajar con esta sección. ¿Con cuál trabajo? Y da lo mismo, da exactamente lo mismo con cuál trabajar. Ambos me arrojan el mismo resultado. ¿Por qué? Porque ambos forman parte del mismo equilibrio y del mismo sistema. Ahora bien, a simple vista, yo me jugaría por el lado izquierdo porque la estructura queda más cortita, más simple, hay menos cargas, etc. Sin ningún problema por resolver la parte izquierda y la parte derecha al mismo tiempo, no hay problema. Entonces, lo que haría sería, supongamos, resolver esta de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ustedes lo que harían es volver a
a esquematizar ahí la estructura. ¿Sí? A ver, todo así. Ahí. Después, aproximadamente ahí. Aproximadamente esto está ahí. Y tengo un último elemento recto acá. Así. Evidentemente tengo esta vinculación. Entonces yo le podría colocar ya los valores de la reacción. Voy a ponerle aquí vertical en A y aquí horizontal en A. Tengo las cargas. Aquí tengo la carga de 1 kilonewton y aquí tengo la carga de 2 kilonewton. Tengo los nudos. Este sería el nudo B, este es el nudo A, este es el nudo D, este es el nudo C. Fíjense, lo que yo hice fue cortar aquí y tomar la estructura de la izquierda, la sección de la izquierda. Estoy colocando todo lo que aparece en ese tramo. Ahora, ¿esto está en equilibrio así como grafiqué? No, porque me falta el efecto de esas 3 barras que yo corté. Entonces mi sección está incompleta. Para poder hacer el equilibrio tengo que poner las fuerzas de esas 3 barras. Entonces yo pondría aquí la fuerza de F, aquí la fuerza CE y aquí la fuerza, no, esta es la fuerza CE, la otra es fuerza DE. Y ahí ya voy a poder decir, esto sí está en equilibrio, porque ahí puse todas las cargas, las reacciones y las fuerzas que yo corté. Entonces, en esto consiste el método de la sección. ¿Ok? Y ahora, resolver esta estructura es mucho más fácil que resolver toda esta estructura para determinar estas 3 fuercitas. Ahora, para eso, lo ideal hubiese sido calcular las reacciones primero. ¿Cómo son las reacciones aquí? Tengo acá vertical en I, aquí vertical en A, y aquí horizontal en A. Me doy cuenta que la horizontal en A es 0. ¿verdad? No hay ninguna carga horizontal, por lo tanto es 0. Aquí no hay luz horizontal. Luego, las cargas están de forma simétrica, es decir, 1, 2, 2, 2, 1 y toda la misma separación. Entonces, aquí sería la mitad de la carga y aquí la otra mitad de la carga. Es decir, 1 más 2, 3, más 2, 5, más 2, 7, más 1, 8. Dividido 2, 4 kilonewtons. Y aquí tendría 4 kilonewtons. Entonces, cuando haga mi sección, yo ya directamente no voy a poner la horizontal en A, porque ya sé que es 0. Y esto yo tengo calculado de forma numérica. ¿Ok? ¿Qué más yo puedo saber aquí de esta sección? Fíjense lo siguiente. ¿Qué pasaba aquí? Yo puedo extender la línea de acción de esto y extender la línea de acción de eso. Y eso evidentemente se cruzaba en lo que sería el nudo E. ¿Ok? Entonces todos estos datos son los que yo debería tener en cuenta. Y a partir de aquí lo que puedo hacer es suponer las direcciones de las barras. Yo puedo suponer todas atracción,
todas a compresión, puedo suponer ya o intuir las direcciones de cada una de ellas. Entonces, yo supondría esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Fíjense que hice rápido y sin idea. Puede ser que sea la correcta, puede que no, pero no importa. Ya está. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? En esta sección, yo puedo plantear las ecuaciones de equilibrio. Claro que sí, porque esta sección debe estar en equilibrio. Entonces, yo puedo hacer sumatoria de fuerza en X. ¿Qué pasa si hago sumatoria de fuerza en X? Tengo una, dos, tres, las tres incógnitas como variables. Entonces, yo no me jugaría por sumatoria de fuerza en X. Sumatoria de fuerza en Y. Voy a tener la componente vertical de esta, la componente vertical de esta. Dos variables. Tampoco lo podría resolver de entrada. ¿Qué, por ejemplo, podría ser lo siguiente? Sumatoria de momentos. Opa. Entonces, lo que yo haría es buscar un punto alrededor del cual yo pueda hacer un momento y trate de eliminar la mayor cantidad de incógnitas. ¿Dónde podría ser el momento? En D. En D. Fíjense que si hago el momento en D, ¿qué va a pasar? La carga de 2 kilonewton no hace momento, F de F no hace momento y F de E no hace momento. Entonces solamente tendría la resultante de 4 y 1 y FCE. Entonces simplifica muchísimo cuando hago el momento en D. Entonces en general lo que yo tendría que buscar es el momento en donde dos de esas fuerzas sean concurrentes. Momento en D. Voy a tener 4 kilonewtons. La fuerza de 4 generaría un momento horario, por lo tanto sería negativo, y sería 4 por la distancia AC, 2,4. Luego, la carga de 1 kilonewton por la misma distancia. Y luego, FCE, ¿ok? Más FCE por la distancia de D a C. De D a C. Que sería, ¿cuánto sería la distancia de D a C? ¿Cómo calculan la distancia de D a C? Por semejanza de triángulo, profe. Por si me sacan el triángulo, ¿verdad? Yo puedo saber que esta altura aquí es 0,46. También sé que esto es 2,4. Esta altura de C, ¿cuánto sería? Para eso me puedo fijar en todo este trapecio. Y yo sé que, qué sé yo, puedo tomar este triángulo y tomar todo este triángulo. ¿Ok? Voy a tratar de hacer aquí afuera. Es decir, yo puedo tomar esto en donde este sería el punto B, este aquí no existe, y este sería el punto J. Aquí esta altura valía 0,46, toda esta altura valía 2,62, por lo tanto, esto de aquí, ¿cuánto vale? 2,62 menos 0,46, 2,16. ¿Ok? Y luego yo sé que el punto D está aquí. Entonces, este valor aquí es lo que yo quiero determinar. ¿Cuánto vale? Esto vale 2,4 y esto vale 9,6.
Por regla de 3, saco x. ¿Sí? Sería x sobre 2,4 es igual a 2,16 sobre 9,6. Por lo tanto, x es tanto. Es 0. ¿0,54 puede ser? Sí, profe. Ok, entonces, ¿aquí qué distancia es? Fíjense que lo que yo calculé es esto. Este es el valor de x. Sería 0,46 más 0,54, es decir, 1 metro. Y esto igual a 0. Fíjense que esto que es una relación de triángulos, yo mostré ahora, pero esto es algo que ustedes saben, ¿verdad? O sea, este no tiene que ser un problema para poder determinar la coordenada de ciertos puntos. Esto es algo que ustedes saben ya. Ya tuvieron en el momento de practicar suficiente y es cuestión de volver a recordar cómo hacer nada más. Y de acá entonces saco el valor de FCE. Me sale 7,2 kilómetros. Me salió positivo, 7,2 positivo. Quiere decir que acerté en mi suposición. FCE. ¿No es FCE? Ah, sí, FCE. Acerté en mi suposición. La barra CE, ahora le pregunto, ¿está trabajando a tracción o a compresión? Atracción. A tracción. Entonces ya claro ahí al lado. Y ya tengo la primera respuesta. Lo siguiente, haría de vuelta una sumatoria de momentos, ¿verdad? Yo haría una sumatoria de momentos porque me parece fácil. ¿En dónde? Evidentemente en donde se vuelvan a cruzar dos barras. ¿Dónde creen que podría ser? ¿En B o en C? Lo que yo quiero es eliminar incógnitas, no las cargas. Incógnitas. Las incógnitas son estas que están en negrito. Si yo tomo en B, voy a En tener este y este todavía. En E, En el punto E. fíjense que no necesariamente el punto alrededor del cual voy a tomar momento debe formar parte o de la estructura o de la sección. Voy a tomar en E porque ahí elimino esta incógnita y directamente me queda esta como única variable. ¿Sí? Entonces sería en el punto E, dijimos. Voy a hacer el momento de las cargas. El momento de 4, ¿qué haría? Menos 4, porque sería un momento horario, por la distancia, en este caso sería de A hasta E. De A hasta E es 4,8. Me gustaría terminar el ejercicio por más que ya nos pasamos un poquitito la hora. Por otro lado, tengo el momento de la carga de 1. En este caso es antihorario, por lo tanto es positivo. La distancia también es 4,8. La distancia, el momento de la carga de 2 kilonewtons. También positivo para abajo, pero la distancia es 2,4. Ahora, el momento de la carga de F. ¿Cómo harían ustedes el momento de la carga de F? Se tienen todos los conceptos para saber el momento de una fuerza respecto a un punto.
¿Qué sería lo más fácil? ¿Hacer vectorial o hacer por componentes? Por componente es más fácil, creo, Por Natalia. componente es mucho más fácil, categoría. Entonces yo estaría trabajando con componente X, componente vertical. Por lo tanto, necesito saber la inclinación de DF. En este caso es este ángulo alfa. Entonces voy a sacar tangente de alfa es igual a, esa altura X era 0,54. La base es 2,4. Entonces ahí saco alfa. Entonces idea cuánto sale eso. Aproximadamente 12,68. Ya tengo la inclinación de la barra. ¿Cuál sería el momento de la fuerza DF respecto al punto E? ¿Cómo harían ustedes? Ya tengo la inclinación de la barra, de la fuerza. Voy a calcular esta distancia perpendicular acá y hacer fuerza por distancia. No, no vale la pena. Ya dijimos que por componente. Entonces yo tranquilamente puedo tener la componente vertical de DF y la componente horizontal. La componente vertical tendría esta distancia y la componente horizontal tendría esta distancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, profe. Ok. Entonces podríamos hacer eso. La componente vertical va a generar un momento antihorario, por lo tanto positivo. Entonces, la carga es en negrita. Voy a poner más f de f por seno o por coseno para tener la componente vertical. En este caso, por seno de alfa. ¿Y cuál sería la distancia? Sería 2,4. 2,4. Más el momento que genera la fuerza horizontal de vuelta también, entonces sería F de E. F de E coseno de alfa y la distancia sería ¿cuánto sería la distancia? 1 igual a 0. Entonces de aquí lo que yo tendría que lograr determinar es el valor de la fuerza F de F. A mí me sale aproximadamente 6,39. De vuelta positivo. ¿Qué implica eso?
¿Cómo estaría trabajando la fuerza de F, en la barra de F? ¿Atracción o compresión? A compresión, profe. Compresión. Y ahí entonces tengo ya la segunda fuerza. Fíjense que otra forma de sacar el momento, ¿cómo hubiera sido? Ustedes recuerdan que yo una fuerza, si desplazo en su línea de acción, evidentemente el momento no va a variar. Entonces yo tranquilamente podría intersectar aquí la fuerza y colocar aquí de F. Entonces la componente vertical no iba a generar momento y solo iba a generar momento la componente horizontal. Y la distancia hubiera sido esta de aquí, que es fácil de calcular. Esta altura hubiese sido 0,54 por 2 y esta altura total sería 0,54 por 2 más 0,46. O sea, hubiese sido 1,54. Pero para darse cuenta de eso, requiere un poquito más de práctica o atención o maña, pero arrojaría al mismo momento. Entonces, es indistinto. Tan solo le muestro que hay que hay otra forma de sacar el momento, quizás un poquito más fácil. A ver, ¿qué más nos queda aquí? Determinar la fuerza de E. ¿Cómo harían para determinar la fuerza de E? Igual que en el anterior, profe, analizando con sus componentes en X y en Y. Igual que el anterior, ¿te referís a qué? Al momento E, en D que hicimos, que descompusimos sus componentes en Ok. X y en Y. Si hacemos el momento en D, la fuerza de E desaparece. Y es esa la que quiero determinar ahora. Ah, sí, sí, perdón, perdón. En general, esto puede ser un procedimiento bastante mecánico, ¿verdad? Primero hacemos un momento en donde dos de las fuerzas, dos de las incógnitas no aparezcan. Tas. Luego, en otro punto en donde esas otras dos fuerzas no aparezcan. Y el tercero, en general, ya no vamos a poder determinar esa forma. Entonces, o iría a sumatoria fuerza en X igual a 0, o por ejemplo, sumatoria fuerza en Y igual a 0. Puedo hacer sumatoria de momentos respecto a otro punto, pero ya me complicaría quizás más. Entonces quizás una de estas dos opciones sea la más simple ya para determinar la tercera fuerza. Yo me iría a esta de aquí. Pero ya da igual. Entonces yo tendría sumatoria de fuerza en X. Voy a tener F de F por coseno de alfa, como va para la izquierda, negativo. Más FCE va a la derecha y es horizontal, sin ningún problema. Y luego menos F de E por coseno de beta. Y este ángulo es beta. Entonces, debo terminar ese ángulo beta. ¿Cuánto vale de beta? Fíjense que es tangente de beta es igual a 1 sobre 2,4. Esta altura valía 1, recordemos. Y esta vale 2,4. De aquí sacamos un valor aproximado de beta. 22,62. Y todo eso igual a 0. Fíjense que aquí la única incógnita es esto de aquí. Entonces, por lo tanto, f de e sería igual a
menos f de f, que era 6.39 aproximadamente, coseno de alfa, más 7.2, dividido coseno de beta. Me sale aproximadamente 1,05. Positivo también. 1,05 o 1,04, ¿verdad? Por ahí va. ¿Sí? ¿Alguien puede llegar a comprobar eso? También me salió positivo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo está trabajando la barra DE? ¿Cómo está trabajando la barra DE? A compresión, profe. Opa, casi me caigo de vuelta. A compresión. ¿Ok? Entonces, básicamente el método de la sección consiste en eso. Hacer un corte que pueda incluir en general a 3 barras, que son las que quiero determinar. Hay veces que no van a pasar exactamente por las 3, pero en general sí. Y luego quizás me convenga empezar por los momentos y luego rematar con una sumatoria de fuerzas. ¿Por qué? Porque aquí trabajo con una incógnita. Aquí trabajo con una incógnita. Y aquí trabajo con las 3 fuerzas. ¿Ok? En general ese sería un procedimiento a seguir. ¿Ok? Entonces, ya para terminar la clase, aprovechen y vean, por ejemplo, este de aquí. Fíjense aquí que en este caso, traten de resolverlo ya ustedes. ¿Verdad? Pero fíjense como que en la sección induce o ya te marca por dónde hacer el corte. Fíjense que no es un corte recto, ni vertical, ni horizontal, ni oblicuo, sino que tiene una cierta curvita. Traten de resolver un poco este ejercicio. Si no lo pueden, lo muestro yo en la semana que viene. Ahora, para terminar, les digo, si es que creen o quieren o hay algún ejercicio de repente que vieron o entendieron y algo así o quieren que les muestre en específico, me pueden hacer llegar, no sé, me envían, le pasan los legados, ellos me pasan, no sé, de cualquier forma, y yo puedo resolver en clase en la siguiente semana, ¿verdad? Si es que quieren que les explique algo en específico. O si no, evidentemente yo voy a ir seleccionando siempre a los que me parecen interesantes. Y eso, ¿verdad? Entonces, por mi parte, sería hasta aquí por hoy. En este caso, Profe, sí. ¿y será que puedes subir las clases que todavía no están para poder estudiar a la vez? Dale, voy Bien. a actualizar Creo esta que la de la tarde. semana pasada y esta faltan. Sí, faltan esas clases. Voy a actualizar esta tarde. Dale, gracias, profe. Dale, Hasta luego. dale. Entonces, en el caso de no tener consultas, quedan libres ustedes. Buen resto de jornada y nos vemos en la semana. Dale, profe, Vale, gracias. chau, chau. Chao, chao.